a nivel de organismo o población. Entonces, ¿por qué hemos dividido en biología el nivel a los niveles de organización biológica? Sobre todo para poder enmarcar los niveles de estudio en los cuales vamos a poder visualizar nuestros campos del conocimiento. Por ejemplo, hay áreas del conocimiento como la física que estudian los átomos, ¿no? Pero a nivel biológico, nuestro campo de estudio de la biología abarca desde las moléculas, órganos, células, tejidos, eh, órganos, sistemas de órganos, organismos, población, comunidad, ecosistema. Es decir, están ensamblados o hay diferentes como que conjuntos que se van ligando, vinculando para poder constituir a un ser vivo, que este ser vivo pueda adaptarse de manera independiente y vivir bajo las diferentes influencias de las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, el primer nivel, como por ejemplo son las moléculas, ¿no? A manera de ejemplo, dos moléculas de hidrógeno y una de agua, perdón, dos átomos de hidrógeno y una molécula y una de, perdón, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno harían una molécula de agua, ¿no? En su conjunto de esas moléculas conformarían un organelo, pero en el caso de las células, por ejemplo, un organelo podría ser la mitocondria. La mitocondria es la fábrica o la que se conoce como la fábrica de energía de la célula, en la cual a partir del ribosoma se generan las diferentes enzimas o proteínas que requiere el ser vivo para poderse adaptar a las condiciones ambientales, ¿no? El organelo está dentro de una célula. Esta es una neurona, una forma, un tipo de célula que básicamente está cubierta, que básicamente la tenemos en todo el cuerpo en todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces el conjunto de estas células conforman el tejido. Por ejemplo, la piel es un tipo de tejido que tiene funciones muy específicas, ¿no? Como protegernos del ambiente externo y también equilibrar la temperatura corporal con respecto a la temperatura ambiental. Hay tejido, por ejemplo, también el tejido sanguíneo, que se compone de células, por ejemplo, los eritrocitos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y diferentes tipos de células que compondrían el tejido sanguíneo. El conjunto de tejidos conforman el órgano, por ejemplo, la vista. La vista está compuesta por un conjunto de células que son capaces de recibir la luz que emite un objeto. Nosotros con el ojo recibimos la luz, el cerebro la transforma y lo que realmente vemos es la imagen de la luz que está reflejando. Entonces, de esa manera tenemos órganos especializados eh, para poder desarrollar diferentes funciones. Por ejemplo, también el conjunto de órganos conforma el sistema de órganos, ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro, la médula espinal y la médula ósea, ¿no? Entonces, esos tres sistemas, esos tres órganos conforman un sistema que a su vez el conjunto de sistemas, por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema reproductivo, conforman a lo que es un organismo, ¿no? En su completitud. Este organismo puede vivir independientemente de otros organismos, pero se agrupan en poblaciones para cumplir funciones básicas como la reproducción, la sobrevivencia y el crecimiento poblacional. Y es en este sentido que nosotros vamos a estudiar a estas especies, a este nivel, ¿no? A nivel de organismos y poblaciones. Quizás en algunos temas toquemos aspectos de comunidades, pero en las comunidades hablamos de dos o más especies que están interactuando en un ecosistema, ¿no? Y bueno, lo que es comunidades, ecosistemas y biosfera lo vamos a ver el siguiente periodo, porque es
es la materia que les doy, que se llama justo Ecología de Comunidades y Ecosistemas, donde ya vemos estos aspectos más a detalle, ¿no? Entonces, recuerden que el nivel ecológico y el nivel de organización de la materia lo vamos a estudiar desde un punto de vista ecológico, ¿no? A las poblaciones las vamos a estudiar desde el punto de vista ecológico. Y son las características ecológicas las que les quiero enseñar, las importantes para que ustedes aprendan a estudiar estos niveles ecológicos con las poblaciones. Entonces les decía, ¿por qué necesitamos conocer o por qué necesitamos nosotros como biólogos conocer desde los individuos de menor complejidad hasta los de mayor complejidad? Porque si yo me quiero aventar a conocer cómo funcionan estos individuos que son individuos de intermedia complejidad, pues yo no voy a tener conocimiento ni siquiera de cómo evolucionaron o qué tuvo que pasar para que hayan evolucionado estos individuos en estos y luego generar estos individuos. Es por eso que los niveles de organización biológica están divididos por organismos unicelulares como son las bacterias, los protozoarios, las algas y las levaduras. Pero también existe otro grupo, otro taxón, como son los organismos pluricelulares, pero aquellos que carecen de tejido, como las algas, los hongos, los mohos, los musgos y las esponjas. Estas no tienen un tejido como tal, ¿no? Entonces, pero existe la contraparte, ¿no? Los organismos pluricelulares con tejidos, pero que sí tienen, que no tienen órganos, ¿no? Entonces, cada vez la complejidad se va, pues, haciendo mayor con base a la evolución que han tenido los seres vivos a lo largo de la historia evolutiva de las especies, ¿no? Entonces, y de la Tierra. Luego seguirían los organismos pluricelulares con órganos, pero sin aparatos, ¿no? No tienen aparatos de tipo como en el caso de los organismos pluricelulares, como el resto de los animales, ¿no? Por ejemplo, las plantas angiospermas, los helechos, gimnospermas y algunos gusanos no tienen un aparato, sistema de aparatos de órganos que los puedan, que es por ello que los separan, ¿no? Y en el caso de los organismos pluricelulares con aparatos y sistemas, ¿no? Como los sistemas reproductivos, en fin. Entonces les decía, este nivel subatómico, los protones, neutrones y electrones, que son los que tienen cargas positivas, negativas y neutras, en su conjunto forman átomos, ¿no? Los átomos, a su vez, forman moléculas. Por ejemplo, una molécula es la melanina. La melanina es la responsable de la coloración de la piel en nuestro cuerpo. Es la responsable de refractar los rayos UV de la luz solar y con eso evitar, pues, lesiones en nuestra piel. Entonces es una molécula que cumple funciones simples y que está conformada y bueno, que se desarrolla básicamente en el ribosoma, ¿no? La mitocondria. Entonces, si nosotros nos exponemos al calor, al sol, si vamos a la playa, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo enseguida siente radiación solar, emite la señal a nuestro organismo a través de las células, a través de las neuronas, emite la señal a las mitocondrias y le dice a nuestro organismo, oye, necesito melanina para protegerme de los rayos solares y no me causa algún cáncer de piel, ¿no? Entonces, más o menos así funcionan las moléculas a ese nivel. Entonces, dentro de las células hay organelos que llevan funciones más complejas como las mitocondrias, que ya les comenté que son las fábricas de donde se genera la energía para realizar todas las funciones del metabolismo. Y otro aspecto importante, tanto los cloroplastos los cloroplastos en plantas y el núcleo en vertebrados contienen la información genética
el 50% de nuestros padres y el 50% de nuestras madres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función biológica del núcleo? Pues proteger la información genética para que pues la progenie mantenga esa diversidad genética sin que haya detrimentos genéticos y se llegue a la endogamia o problemas de consanguinidad, ¿no? Entonces, la parte más pequeña de la materia viva y que puede existir en el medio es la célula, ¿no? La célula es la unidad fundamental de la vida. Esta célula pues puede vivir de manera independiente, como en el caso de las bacterias, ¿no? Que son organismos autónomos, ¿no? Pero sin embargo, nosotros como organismos pluricelulares no podemos quitarnos parte de nuestro sistema porque entonces no funcionaríamos, ¿no? Podemos hacer la analogía de un carro o un vehículo que tengamos, ¿no? Un vehículo. Si le quitamos el volante, pues el vehículo no va a funcionar. Si el vehículo no tiene gasolina, pues no va a funcionar. Si le quitamos las ruedas, pues tampoco va a funcionar. Entonces, imagínense quitarle, por ejemplo, los riñones a un organismo, pues no va a funcionar en su totalidad. Si le quitamos el cerebro a alguna especie, pues tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces, se dice que somos organismos más complejos, pero esa complejidad también tiene mucha sensibilidad, ¿no? Entonces, este conjunto de células pues conformarían a lo que es un organismo pluricelular, el cual está compuesto por tejidos, órganos, aparatos y sistemas, ¿no? La diferencia que tenemos los organismos pluricelulares con respecto a los unicelulares es que tenemos propiedades biológicas más complejas como la inteligencia, el instinto, el olfato, la vista, cosa que a este nivel no se tiene, ¿no? Y bueno, el conjunto de individuos conforman a la población, que básicamente es aquí en este nivel en el cual nos vamos a centrar, y yo esperaría que al finalizar este curso, pues ustedes se sepan de memoria el concepto de población, el cual se define como una población es aquel conjunto de individuos que habitan un espacio y un tiempo determinado y que tienen la capacidad de dejar descendencia fértil, ¿no? Entonces, y que están sometidas bajo procesos de evolución y procesos de relaciones intraespecíficas, ¿no? Entonces, con que se sepan de memoria esa definición de población, pues ya con eso me daré por bien servido de que aprendieron algo en esta materia de poblaciones, además de los tallercitos que vamos a ir dando, ¿no? No les voy a platicar mucho de la historia porque a mí no me gusta mucho la historia, solamente platicarles acerca de Ernest Haeckel, que es uno de los pioneros en estudiar a las poblaciones. Él fue un ecólogo, biólogo, naturalista, que en este periodo él empezó a estudiar las interacciones que existían entre los organismos y su ambiente, ¿no? Entonces él estaba siempre pensando en entender o preocupado en entender por qué cierta especie se distribuye en un determinado tipo de ecosistema y por qué esa especie no se distribuye en otro tipo de ecosistema diferente, ¿no? ¿Cuáles son esas razones biológicas por las cuales motivan a la especie a que se encuentre en un lugar y no en otro, ¿no? Entonces de ahí surge estudiar a las especies a nivel de poblaciones y su relación con el medio ambiente, ¿no? Y bueno, nosotros como biólogos tenemos un gran reto porque en México pues tenemos una gran diversidad de paisajes, de especies y de genes. He visto por ahí los memes de la vieja confiable, ¿no? Que todas las tesis empiezan con México es un país megadiverso, ¿no? Pero pues todos nos quedamos con ¿qué es megadiverso? Ahorita vamos a ver qué significa la palabra megadiverso.
México, pues es diversidad, significa variedad o número, cantidad, ¿no? Cantidad de paisajes. Tenemos 9 de los 11 paisajes que existen a nivel internacional. Es por eso que México se considera un país con gran diversidad de paisajes. México es uno de los países que se considera con gran cantidad de especies, pero no nada más tenemos especies, una gran cantidad, sobre todo tenemos especies endémicas, especies que tienen diferentes usos por las comunidades rurales, diferentes aprovechamientos, tienen importancia ecológica, económica, biocultural, tradicional, ¿no? Entonces, muchas de estas especies, pues, las tenemos en México y nosotros, nuestro papel como biólogos es tratar de conservarlas en todo este territorio. Esta va a ser nuestra función cuando terminemos o que terminen ustedes de estudiar la carrera de biología, ¿no? Y también de diversidad de genes, ¿no? Cada especie tiene genes particulares que pueden servir para la industria médica, ¿no? O para la industria farmacéutica, para la industria alimentaria, genes que se pueden utilizar para mejorar otras especies, no sé, por ejemplo, utilizar genes de una rana, ¿no? Para que pueda yo tener ojos de color rojo, ¿no? Mis hijos puedan tener algún tipo de variación, ¿no? Obviamente todo esto como bajo las éticas biológicas que existen, ¿no? O, por ejemplo, imagínense que pudieran descubrir que un gen de los coyotes pueda curar el cáncer en los humanos, ¿no? Entonces es por eso tan importante que debemos de conservar a las especies, ¿no? Les decía que México es uno de los países más diversos porque tiene la mayor, casi si no hubiera mexicanos, esta sería la radiografía que tendría México en cuanto a la superficie de los tipos de vegetación. Relacionen los colores con el tipo de vegetación que se encuentra en este listado. En México hay aproximadamente 197 millones de hectáreas, ¿no? Tenemos prácticamente todos los tipos de vegetación, excepto los extremos fríos, es decir, lo de los casquetes polares, ¿no? Entonces tenemos bosque tropical perennifolio, que se encuentra prácticamente en todo Veracruz y que también lo conocemos como selvas altas, selvas medianas, selvas bajas, ¿no? Bosque tropical caducifolio, que se encuentran en estas partes. Bosque tropical caducifolio, que se encuentra principalmente en la vertiente del Pacífico mexicano, en estos estados, ¿no? Bosque espinoso entre Sonora y un poco de Nayarit, Sinaloa. Hay bosque espinoso, pastizal. No es pastizal para la ganadería, es un pastizal nativo. Lo tenemos en toda, prácticamente por aquí debe estar Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, ¿no? Tenemos en estos estados este tipo de vegetación, matorral xerófilo, que son los tipos de vegetación que tenemos en esta zona de Tehuacán, son cactus columnares, bosque de coníferas. Si vamos al Pico Orizaba, por esta zona, vamos a tener bosque de coníferas y vegetación acuática y subacuática, principalmente en las costas tanto del Pacífico como en el Golfo de México, ¿no? Les decía que México es un país megadiverso en cuanto a especies también, ¿no? Imagínense toda esta biodiversidad que tenemos, tan solo en Oaxaca, por si bien lo saben, muchas especies de agaves dependen de los murciélagos para que éstas se polinicen y puedan generar el mezcal, ¿verdad? Entonces, si ayer se tomaron un mezcalito, pues deben de agradecerle a los agaves y sobre todo a los murciélagos para poder haberse tomado un caballito de mezcal, ¿no? También existe aquí en Oaxaca una especie que se llama grana cochinilla, que es un coleóptero, es un artrópodo que se ocupa para pintar prendas, ¿no? Entonces, muchas de las zonas de este tipo de zonas, como es Oaxaca, Veracruz, pues usamos mucha biodiversidad
para nuestras actividades diarias. Supongo que el día de hoy todos pues desayunaron, ¿no? O al menos se tomaron un cafecito. Pues el café se produce prácticamente en Veracruz, Chiapas, Veracruz y Chiapas y Oaxaca son los principales estados que producen la mejor calidad de café, ¿no? Entonces, biólogos están involucrados en conservar o en hacer prácticas agroecológicas en los cultivos de café para que se mantenga la cobertura viable de la fauna silvestre. De la fauna silvestre, ¿no? Entonces, si mantenemos la vegetación original y abajo sembramos café, pues entonces la fauna va a seguir llegando a los sitios sin que ésta sea perturbada, ¿no? Todos han probado, me imagino, el guajolote o el pavo en fin de año, ¿no? Pues resulta que los pavos son endémicos, es una especie endémica de México, ¿no? Es el guajolote silvestre, solo que a través del proceso de años, pues vinieron varios mexicanos, entre ellos biólogos, agrónomos y veterinarios, colectaron guajolotes de esta parte y se las llevaron a granjas. Ahora los guajolotes que conocemos son esos guajolotes de granja de color blanco, ¿no? Pero fueron seleccionados porque esa línea o ese linaje de guajolotes fue mejor, el que mejor engordaba en las granjas, el que mejor crecía. Y entonces México ha aportado ese producto alimenticio, ¿no? A otras partes del mundo en cuanto a animales, ¿no? Pero en cuanto a plantas, pues tenemos el chile, la calabaza, el maíz, que prácticamente es biodiversidad, ¿no? También dependemos de mucho de los recursos pesqueros que se encuentran en las costas, tanto del Pacífico como las del Golfo, ¿no? Entonces tenemos biodiversidad y es por eso que muchos extranjeros quieren venir a México a estudiar toda esta biodiversidad, porque tan solo miren aquí en Estados Unidos, ¿no? Está todo desértico. ¿Quién va a querer ir a hacer estudios a esta zona que es bastante interesante porque es otro tipo de ecosistema? Pero hay muchos biólogos que les gustan las cosas más diversas, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegan los humanos? Cuando llegan los humanos y se establece una población humana, pues lo primero es que llegan a cazar recursos, ¿no? Animales, plantas, aprovechar, a talar para poder construir su vivienda, protegerse, hacerse ropas, etcétera. Y entonces, si esa población humana sigue creciendo y no hay un equilibrio, entonces los recursos se acaban, ¿no? Los recursos son limitados, sobre todo los recursos naturales, ¿no? Entonces, hay casos en Estados Unidos, en estas partes del sur de Estados Unidos, donde poblaciones que hace mucho tiempo vivieron aquí, llegaron, se apoderaron de los recursos, se acabaron los recursos y después ya no había qué comer, ¿no? Pues ni modo que van a comer tierra. Entonces, los humanos también se extinguen, hay poblaciones humanas que se extinguen a nivel local porque no saben manejar o aprovechar sus recursos de manera sustentable, ¿no? ¿Por qué México es un país megadiverso, no? Aquí les pongo esta gráfica, en el eje de las X van a poder observar los grupos taxonómicos y el número de especies en el eje de las Y para los animales y en el eje de las X para las plantas. México es el cuarto país a nivel internacional, después de Brasil, Colombia y Ecuador, con aproximadamente 360 especies de anfibios. Los anfibios incluyen salamandras, sapos, ranas y cincelas. Y esos son los que incluyen los anfibios. En cuanto a reptiles, México forma el segundo lugar, solamente seguido por Australia. Actualmente hay como 960 especies, ¿no? Que se han registrado en los últimos 10 años. Quiero decirles que estos son datos para el año 2008,
cada 10 años se van actualizando. Ahorita en México tenemos como 920 especies de reptiles que incluyen cocodrilos, tortugas, serpientes, lagartijas y tuátaras, ¿no? Que no hay en México, ¿no? México es el tercer lugar en cuanto a mamíferos, por ahí andamos como en los 560 mamíferos silvestres que se encuentran en México, ¿sí? Y en cuanto a plantas vasculares, se tienen registradas aproximadamente 25,000 especies, ¿no? Entonces, las posiciones pueden cambiar dependiendo del autor, pero pues ahí andamos entre los primeros 5 lugares en cada uno de estos grupos taxonómicos, ¿no? Sin embargo, como les decía, ¿qué pasa? Los mexicanos tenemos una muy mala cultura con la flora y la fauna silvestre. Lo primero que cuando llegamos a colonizar el país, pues es aprovecharnos de los recursos naturales, cazarlos sin control y por tanto, por eso México o los mexicanos somos una población demasiado grande, porque tenemos demasiados recursos y por lo tanto, pues, ¿qué pasa cuando hay recursos? Pues una población crece, ¿no? Si tenemos muchos alimentos, pues vamos a crecer, pero somos tan inconscientes que no pensamos en que estos recursos se van a acabar. Ya lo vemos aquí. Aquí les presento los porcentajes o el número de especies por grupo taxonómico que se encuentran en riesgo de extinción, ¿no? Tan solo pongan atención en las probablemente extintas, ¿no? En el caso de las plantas vasculares, pues hay 4 que ya no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Vertebrados, 37. En invertebrados no se han registrado, en algas tampoco, en hongos tampoco. Pero imagínense que ya no podamos ver a esta especie jamás en esta vida, pero la incertidumbre siempre quedaría, ¿no? O la pregunta siempre quedaría. Si en alguna de estas especies que ya se extinguió puede encontrar la cura, por ejemplo, para el coronavirus, por ejemplo, para cáncer, para autismo, para otras propiedades que le confiere, o que el humano depende, ¿no? De conocer las propiedades biológicas de toda la biodiversidad para podernos curar, ¿no? Porque cada vez los humanos nos enfermamos más, ¿no? Y en las plantas y en los animales y en los hongos podemos encontrar todos los recursos para cuidarnos, ¿no? Curarnos y protegernos, pero si cada vez vamos o llevamos a la extinción a las especies, pues nos vamos a perder esa oportunidad de poder resolver problemas de índole de salud, ¿no? Eh, ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Chicos, prendan sus micrófonos. No, profe, no. Por el chat también pueden hacer preguntas si quieren. Ok, a ver, voy a ir. Sí, chicos, ¿cómo ven si aquí le paramos tantito y nos vemos el día de mañana, igual a la misma hora? Sí, profe, está bien. Sí, habíamos quedado que 1 hora ya se hizo. Para aquellos que todavía no han entrado y que no los he agregado, ahorita como ya grabé la, la presentación, la voy a subir aquí a los archivos. Entonces, para ahorita que me están pasando a los demás compañeros, pues ya tendrán que verla. Como en el caso de Desideria Herrera y Bani Betsabe, o aquellos que entraron o que no entraron. Uh-huh.
Bueno, pues entonces, si no hay dudas y si quieren dejármelas aquí en el chat, pues ahí yo voy a estar respondiéndolas. Y ya si no, pues ya se pueden ir desconectando, chicos. Y pues bienvenidos, espero que nos vaya bien aquí en este curso, aunque sea virtual. Gracias. Sí, las diapositivas se las voy a pasar. Sí, Paul. Gracias, Doc. De mi parte, pues todo claro y me llamó la atención lo que habla de trabajar con material así informático, pues, como Sí, estamos, pues sí se me hace muy interesante y sí, pues todo vamos a. claro. Ajá, por aquí nada más vamos a trabajar con estas bases de datos de Conavio, la del Sistema Nacional de Información sobre la Biodiversidad y la de GBIF, que son dos bases de datos que normalmente usamos, ¿no? Sí, pues perfecto, Doc. Sale, Gracias. Rolando. Órale, pues ahí estamos en comunicación.